El Nahual de la Selva. Me llamo Domingo, y mi vida tranquila en el remoto pueblo de la selva, Catemaco, en el estado de Veracruz, se vio sacudida por un encuentro sobrenatural que aún me persigue en mis noches más oscuras. Era una tarde calurosa, y como de costumbre, me dirigí a trabajar en los campos cercanos al borde de la selva. Sin embargo, lo que experimenté ese día cambiaría mi percepción de la realidad. A medida que avanzaba por el intrincado sendero, el aire se volvía espeso y el sonido de la fauna se desvanecía, como si la naturaleza misma anticipara la llegada de lo sobrenatural. En un claro del bosque, me encontré con un extraño anciano que se erguía en la penumbra de los árboles. Su mirada penetrante y su presencia imponente desafiaban la lógica humana. El anciano, vestido en túnicas gastadas, se presentó como don Ignacio, un curandero del pueblo conocido por sus habilidades con las hierbas y su sabiduría ancestral. Su semblante, sin embargo, llevaba una sombra de solemnidad, como si llevara consigo secretos que no compartía fácilmente. Don Ignacio me advirtió sobre la presencia de un nahual, una criatura mística que, según él, habitaba los límites entre el mundo de los humanos y el reino espiritual. Con una seriedad que me hizo estremecer, mencionó que el nahual tomaba la forma de animales para interactuar con aquellos que cruzaban su camino. No podía dejar de notar la intensidad en sus ojos, como si estuviera compartiendo una verdad más profunda de lo que yo podía comprender. Intrigado y al mismo tiempo inquieto, continué mi jornada laboral, pero la advertencia de don Ignacio se aferraba en mi mente como una sombra persistente. Esa noche, mientras descansaba en mi humilde hogar, el ulular de los búhos y el crujir de las ramas en la selva resonaron como ecos ominosos. Las siguientes noches se volvieron un teatro de lo desconocido. Durante el sueño, me encontraba vagando por la selva, persiguiendo sombras que se retorcían en la oscuridad. Animales nocturnos se transformaban en figuras humanas que me observaban con ojos penetrantes. Despertaba sudoroso y agitado, incapaz de distinguir entre la realidad y los sueños impregnados de lo sobrenatural. Cada día, la línea entre lo tangible y lo místico se volvía más difusa. Animales en el bosque parecían observarme con inteligencia humana, y sombras acechaban en las periferias de mi visión. Don Ignacio, ahora esquivo, sugería que algo había sido desatado por mi encuentro en la selva, algo que trascendía la comprensión humana. En un intento desesperado por encontrar respuestas, me aventuré hacia las profundidades de la selva, donde el murmullo de la vegetación se volvía un susurro de lo desconocido. Encontré un antiguo altar rodeado de hierbas y símbolos tallados en la corteza de los árboles. Don Ignacio, en un trance ritual, me habló de antiguos pactos y de cómo el nahual buscaba venganza por las transgresiones que desconocía. Las noches siguientes se volvieron un enfrentamiento con lo sobrenatural. Sombras se alzaban en la selva, tomando formas deformes que desafiaban toda lógica. El ulular de los búhos se volvía un coro tétrico y el viento susurraba palabras indescifrables. Las raíces de los árboles se retorcían como brazos fantasmales y el bosque entero parecía cobrar vida con una conciencia oscura. En mi búsqueda de respuestas, conocí a Carmen, una anciana sabia que habitaba a las afueras del pueblo. Con ojos llenos de paz y seguridad, me habló de leyendas muy antiguas
que narraban de nahuales vengativos y de cómo solo un conocedor de las artes esotéricas podía sellar las grietas entre los mundos. Juntos, emprendimos un viaje hacia el corazón de la selva, enfrentándonos a la furia del nahual que había despertado. Carmen, con incienso y palabras en latín, conjuró una barrera entre nuestro mundo y el reino espiritual. La selva, que había sido el escenario de mi pesadilla, se volvía un escudo místico que separaba la realidad de lo paranormal. A medida que las palabras de Carmen resonaban en la selva, la intensidad de las sombras disminuyó. El ulular de los búhos se desvaneció y la oscuridad que había envuelto la selva se retiró como una marea turbulenta. Sin embargo, sabía que la paz era efímera, que el nahual esperaba en las sombras pacientemente, acechando el momento propicio para volver a desatar su furia. El pacto con lo paranormal había dejado cicatrices en mi vida, y la selva de Veracruz, que una vez fue un refugio natural, se volvía un recordatorio constante de los límites frágiles entre lo real y lo sobrenatural. Mientras regresaba al pueblo, podía sentir la presencia de don Ignacio entre las sombras, como una sombra errante que me observaba desde el reino espiritual. Con el tiempo, aprendí a convivir con la dualidad de mi vida en Catemaco. La selva que una vez había sido mi hogar y mi fuente de sustento, se volvía un santuario precario, donde las fronteras entre los mundos permanecían frágiles. Carmen, la anciana sabia, se convirtió en una guía de mi travesía entre lo tangible y lo espiritual. A medida que los años pasaron, la selva se volvió un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban respuestas a lo desconocido. Rumores de mi encuentro con el nahual se esparcieron por la región, atrayendo a curiosos y buscadores de lo sobrenatural. Veracruz, con su halo de misterio, se convirtió en un refugio para quienes deseaban explorar los límites de la realidad. Carmen, en su sabiduría infinita, continuó siendo la conocedora de los secretos que la selva albergaba. A medida que los años avanzaron, sus rituales y conjuros se volvieron una tradición respetada por los habitantes del pueblo. El nahual, aunque permanecía como un eco en las sombras, parecía mantenerse a raya bajo la vigilancia de Carmen. Mis noches ya no estaban plagadas por los sueños tumultuosos, ni por el acecho de sombras inquietantes. La selva, aunque aún susurraba sus secretos antiguos, se volvía un lugar de paz en mi vida. Sin embargo, siempre estaba presente la sensación de que el nahual esperaba, agazapado en las fronteras de lo sobrenatural, listo para emerger en cualquier momento. En el ocaso de mi vida, decidí transmitir mis experiencias a las generaciones futuras del pueblo. La selva de Veracruz, con su riqueza natural y su enigma ancestral, se convirtió en un legado que debía ser protegido y respetado. Cada árbol, cada sonido y cada sombra se volvieron un testimonio de la coexistencia entre lo humano y lo místico. El pueblo de Catemaco se transformó en un lugar de convergencia entre lo tradicional y lo sobrenatural. Los visitantes, atraídos por la fama de la selva encantada, exploraban los senderos antiguos con cautela y respeto. La leyenda del nahual, aunque perduraba, se volvía una advertencia para aquellos que se aventuraban demasiado lejos en los dominios de lo espiritual. En mi lecho de muerte, mientras miraba el dosel de hojas verdes que se mecían con la brisa, supe que mi historia se fusionaría con la esencia de la misma selva. Carmen, ya convertida en un eco etéreo de la memoria del pueblo, había dejado instrucciones precisas para los rituales que debían realizarse tras mi partida. La ceremonia fue una danza de luces y sombras, un tributo a la conexión entre los mundos. La selva respondió con susurros
y susurros que parecían agradecer la armonía restaurada entre lo humano y lo espiritual. El nahual, aunque presente en la periferia, parecía haber aceptado su lugar en la danza cósmica de la existencia. Y así, con la selva de Catemaco como testigo, mi vida llegó a su fin. La ciudad, con sus calles adoquinadas y su selva eternamente misteriosa, se convirtió en un lugar donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se entrelazaban en una narrativa que perduraría en la memoria de generaciones futuras. La leyenda del nahual, aunque envuelta en enigmas y sombras, se volvió una parte intrínseca de la identidad del pueblo, recordándonos que en la intersección entre lo conocido y lo desconocido, la vida misma se vuelve una danza eterna entre lo tangible y lo esquivo. El nahual de Oaxaca. Me llamo Ernesto y quiero compartir la aterradora experiencia que viví durante mis vacaciones en un pequeño pueblo de Oaxaca. Durante el verano, decidí trabajar en el campo para ganar un poco de dinero extra y para experimentar la vida rural. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había algo más en el aire que la tranquilidad y la belleza natural de la zona. El pueblo estaba rodeado de montañas majestuosas y exuberantes campos verdes. La gente local era amable y acogedora, pero había un aire de misterio y superstición que impregnaba el lugar. Desde el primer día, escuché historias sobre los nahuales, criaturas sobrenaturales que pueden transformarse en diferentes formas animales que se decía que habitaban en los alrededores del pueblo. Los nahuales eran seres mitad humanos y mitad animales, capaces de cambiar de forma a voluntad. Se decía que aparecían durante la noche y acechaban a aquellos que se aventuraban demasiado lejos en los campos o se atrevían a desafiar sus dominios. Aunque al principio pensé que era solo cuentos de miedo para asustar a los niños, pronto descubrí que había algo más en esas historias. Una noche, mientras trabajaba en los campos, sentí una presencia inquietante a mi alrededor. El viento soplaba frío y las sombras parecían moverse de manera extraña. Me sentí observado, como si alguien o algo me estuviera acechando en la oscuridad. Mis compañeros de trabajo también parecían sentirlo, ya que sus rostros reflejaban un miedo inexplicable. Escuchamos ruidos extraños, como susurros y pisadas sigilosas. Aunque tratamos de ignorarlos y seguir con nuestro trabajo, el pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Las historias de los nahuales comenzaron a resonar en nuestras mentes, aumentando nuestro miedo y paranoia. En una ocasión, mientras descansábamos en una pequeña cabaña, vimos una figura oscura moverse rápidamente entre los árboles. Era una sombra alta y delgada, con ojos brillantes y una sonrisa malévola. Sentimos un escalofrío recorrer nuestros cuerpos y supimos en ese momento que los nahuales eran más que simples leyendas. Decidimos investigar más sobre los nahuales y su presencia en el pueblo. Hablamos con los ancianos de la comunidad y nos contaron historias de encuentros cercanos con estas criaturas. Nos advirtieron que tuviéramos cuidado y no nos aventuráramos solos por los campos durante la noche. A medida que profundizamos en nuestra investigación, descubrimos que los nahuales eran considerados guardianes de la naturaleza y tenían la habilidad de castigar a aquellos que causaban daño o desequilibrio en el ecosistema. Eran seres enigmáticos, tanto temidos como respetados por la comunidad.
Aunque intentamos mantener la calma y seguir con nuestras vidas, el miedo a los nahuales siempre estuvo presente en nuestras mentes. Cada noche, mientras regresábamos a nuestras cabañas después de un día agotador de trabajo, temíamos encontrarnos cara a cara con una de esas criaturas. Y así, mis vacaciones en el campo de Oaxaca se convirtieron en una experiencia aterradora y llena de misterio. A medida que pasaban los días, el miedo a los nahuales se intensificaba. Los lugareños nos aconsejaron que abandonáramos el pueblo antes de que algo terrible nos sucediera. Pero algo dentro de mí se resistía a dejar mi trabajo a medias. Yo necesitaba ese trabajo de verano para pagar mis estudios. Decidí que era hora de enfrentar mis temores y descubrir la verdad sobre los nahuales. Convencí a mis compañeros de trabajo para que me acompañaran en una expedición nocturna a los campos, equipados con linternas y cámaras de video. Nos adentramos con cautela en las oscuras y silenciosas tierras, sintiendo la presencia acechante a nuestro alrededor. Los susurros parecían cada vez más cercanos, y las sombras se movían con una agilidad sobrenatural. De repente, escuchamos un aullido lejano que nos heló la sangre. Nos detuvimos en seco, mirándonos unos a otros, con ojos llenos de pánico. El sonido se acercaba rápidamente, y antes de que pudiéramos reaccionar, una figura se materializó frente a nosotros. Era un hombre con una cabeza de lobo. Sus ojos brillaban con una luz diabólica, y sus dientes afilados se asomaban por su sonrisa siniestra. Los nahuales eran reales, y nos encontrábamos cara a cara con uno de ellos. Nuestras linternas temblaron y nuestras manos sudaban de terror. El nahual nos miró fijamente, como si estuviera evaluando nuestras almas. Podíamos sentir su poder y su sed de venganza. En ese momento, uno de mis compañeros, presa del miedo, intentó huir, pero antes de que pudiera dar un solo paso, el nahual se abalanzó sobre él, haciéndole una herida en uno de sus brazos con sus garras afiladas. Grité de horror mientras veía cómo mi amigo caía al suelo herido, sin dar crédito de lo que mis ojos estaban presenciando. El resto de nosotros corrimos desesperadamente, cada uno por su cuenta, tratando de escapar de la furia del nahual, pero era inútil. Uno a uno, mis compañeros se fueron perdiendo en la inmensidad de la noche. Finalmente, me encontré solo, escondido en un rincón oscuro del campo, temblando de miedo. Pude escuchar los aullidos y los gritos de mis amigos mientras eran atacados por el nahual. Sabía que mi fin estaba cerca si no hacía algo contundente. El nahual, satisfecho con su sangriento ataque, se dio la vuelta y me miró con sus ojos penetrantes. Su sonrisa malévola me hizo temblar hasta los huesos. Ahora su cabeza tenía la forma de un jaguar. Sabía que había llegado el momento de mi muerte. Pero justo cuando el nahual se abalanzó sobre mí, una luz brillante y cegadora apareció en el horizonte. Era el amanecer, el momento en que los nahuales debían desaparecer. El nahual soltó un aullido de agonía y desapareció en la nada. Quedé ahí, temblando y cubierto de sangre, pero aliviado de haber sobrevivido. Prometí nunca olvidar la terrible experiencia que viví en aquel pueblo de Oaxaca y de los peligros que acechaban en sus campos. Desde entonces, nunca he vuelto a trabajar en el campo y evito cualquier mención de los nahuales. Pero cada noche, cuando el viento sopla y las sombras se alargan, no puedo evitar sentir que algo me observa desde la oscuridad, recordándome que el terror siempre está al acecho, esperando
esperando su oportunidad para volver a surgir. El Nahual de Perú. Habían pasado solo unos días desde que llegué a Perú para unas vacaciones de aventura. Mi nombre es Julia, y siempre me había fascinado explorar lugares nuevos y vivir experiencias emocionantes. Esta vez, había decidido adentrarme en la selva peruana para descubrir la belleza oculta de la región. Sin embargo, lo que estaba a punto de vivir superaría cualquier aventura que hubiera tenido antes. Decidí visitar un pequeño pueblo, conocido por ser el lugar de antiguas tradiciones y leyendas. La gente hablaba de criaturas míticas y seres sobrenaturales que merodeaban por los alrededores. Al principio, pensé que eran solo supersticiones locales, pero lo que estaba por descubrir cambiaría mi percepción para siempre. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando llegué al pueblo. Me hospedé en una pequeña posada y me preparé para descansar después de un largo día de viaje. Sin embargo, poco después de caer dormida, un sueño inquietante empezó a apoderarse de mis pensamientos. En mi sueño, me encontraba sola en medio de la selva, rodeada de oscuridad y silencio. Un sentimiento de agobio me invadía mientras avanzaba por un estrecho sendero. De repente, escuché un ruido proveniente de la maleza. Mi corazón comenzó a acelerarse y mi instinto me decía que algo no iba bien. Continué caminando con precaución, cada vez más alerta. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura y deforme emergió de entre los árboles. Era un nahual, una criatura mitad humana y mitad animal, con ojos rojos ardientes y garras afiladas. Mi cuerpo se paralizó de miedo, mientras el nahual se acercaba lentamente. Sentía su mirada penetrante, clavada en mí, como si pudiera leer todos mis pensamientos y miedos más profundos. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Estaba atrapada en esta pesadilla. El nahual se abalanzó sobre mí con una ferocidad inhumana. Sus garras rasgaron mi piel. Su aliento fétido invadió mis sentidos. Cada vez que pensaba que no podría soportar más, todo se desvanecía y me desperté sudando y ahogándome en la oscuridad de la habitación. ¿Había sido solo un sueño o había sido algo más? A la mañana siguiente, decidí explorar más acerca de la leyenda del nahual en el pueblo. Busqué a los ancianos, quienes me advirtieron sobre los peligros de adentrarse en la selva sin una protección adecuada. Me contaron historias de personas que habían desaparecido misteriosamente y se creía que habían sido víctimas de los nahuales. Decidida a enfrentar mis miedos y desentrañar la verdad detrás de esta criatura, me adentré en la selva una vez más, equipada con amuletos y protecciones que los lugareños me habían regalado. Me sentía más confiada. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más sombría se volvía la atmósfera. De repente, escuché un ruido a mis espaldas. Giré rápidamente y lo vi. El nahual estaba de pie a pocos metros de distancia. Esta vez no era un sueño, era real. Instintivamente intenté huir, pero mis piernas se negaban a moverse. Me quedé paralizada, incapaz de escapar de su mirada penetrante. El nahual dio un paso adelante, sus ojos rojos brillando con malicia. Cerré los ojos preparándome para lo peor, pero en lugar de eso, escuché un susurro suave y sutil. Cuando abrí los ojos, me encontré rodeada de música y danza. El nahual había sido atrapado en un círculo de protección por los pobladores del pueblo. Me llevaron a salvo de regreso al pueblo y allí confirmé que la leyenda del nahual era real. Agradecida de haber sobrevivido al encuentro,
y con una nueva perspectiva sobre la existencia de lo sobrenatural, decidí compartir mi historia. El nahual sigue siendo una criatura de pesadilla, pero ahora sé que la valentía y la sabiduría pueden derrotar incluso a los seres más aterradores. Después de aquel aterrador encuentro con el nahual, mi vida dio un giro completo. Aunque había sobrevivido, no podía sacudirme el miedo que se había convertido en mi constante compañero. Cada noche, los terrores nocturnos me acechaban, reviviendo una y otra vez aquel encuentro en mi mente. En mi búsqueda de respuestas, necesitaba comprender lo que había sucedido y encontrar una manera de superar mis miedos. Así fue como me adentré en el vasto mundo de las leyendas y criaturas sobrenaturales. Estudié a fondo cada mito y cada historia que pude encontrar, sin importar cuán extrañas o imposibles parecieran. Y a medida que mi conocimiento aumentaba, también lo hacía mi determinación por enfrentarme a mis propios demonios internos. Decidí volver a la selva peruana, ahora equipada con un conocimiento más profundo sobre los nahuales y las diferentes técnicas de protección, con la esperanza de encontrar respuestas. Me acerqué nuevamente a los ancianos del pueblo. Ellos me escucharon con atención y me revelaron que el nahual que había encontrado era solo una pequeña parte del vasto mundo de lo sobrenatural. Me hablaron de antiguos rituales y de la sabiduría de los chamanes, quienes habían sido guardianes de los sitios sagrados en la selva durante generaciones. Según ellos, estos chamanes poseían un conocimiento ancestral capaz de enfrentar y protegerse de las criaturas que habitaban ese lugar. Decidí unirme a un grupo de exploradores locales que tenían experiencia en travesías en la selva. Partimos con la esperanza de encontrar a uno de estos chamanes, con la intención de aprender de ellos y quizás enfrentar de nuevo a los nahuales con un mayor poder. La expedición fue ardua, pero finalmente logramos hallar a un chamán conocido como Yacuruna. Yacuruna era un anciano sabio y de aspecto misterioso. Sabía de mi presencia y parecía estar esperando mi llegada. Con una voz resonante y ojos llenos de experiencia, el chamán compartió conmigo los secretos detrás de la existencia de los nahuales y otras criaturas sobrenaturales. Me enseñó que los nahuales eran seres de dualidad, que podían beneficiar o dañar a la humanidad. Los nahuales habían sido guardianes de la selva por siglos, protegiendo los secretos de la naturaleza y castigando a los que explotaban sin respeto. Sin embargo, también había nahuales oscuros y malévolos que acechaban a los desprevenidos. Yacuruna me reveló una serie de rituales y ceremonias para protegerme y enfrentarme a los nahuales. Aprendí que debía establecer una conexión profunda con la naturaleza y respetar cada ser viviente que la habitaba. Debía mantener mi mente clara y mi espíritu en paz, pues la energía negativa atraía a los nahuales oscuros. Estaba decidida a enfrentar mis miedos de una vez por todas y me sumergí en estos rituales. Pasaron un par de días en la selva, aprendiendo y practicando junto a Yacuruna y su comunidad, hasta que finalmente llegó el día en que me sentí lista para enfrentar nuevamente a los nahuales. Acompañada por Yacuruna y los exploradores locales, me adentré en la selva durante la noche, cuando los nahuales eran más propensos a aparecer. Mi corazón latía con fuerza, mezclando ansiedad y excitación. Estaba decidida a enfrentar cualquier criatura que se cruzara en mi camino. A medida que avanzábamos, podía sentir la presencia de los nahuales latente en el aire. Cada ruido, cada sombra me mantenía alerta. Finalmente, cuando menos lo esperábamos, un nahual emergió de entre los árboles. Esta vez, no huí ni temblé de miedo. Había llegado el momento de enfrentar lo desconocido. Guiada por el conocimiento y la valentía que había adquirido, desaté mi poder. Observé fijamente los ojos del ser mitad humano y mitad animal, sin rastro de temor. Recordé las enseñanzas de Yacuruna, de cómo la conexión con la naturaleza y la energía positiva podía volverse tan fuerte como un escudo protector. A medida que me centraba en mi energía y la liberaba, el nahual comenzó a retroceder, como si la fuerza de mis acciones le recordara el respeto que debía tener hacia los seres humanos. Con cada paso que daba hacia atrás, yo me sentía más poderosa,
con una confianza renovada en mi capacidad para enfrentar lo sobrenatural. Finalmente, el nahual desapareció en las sombras y yo me di cuenta de que había triunfado. La selva que una vez había inspirado tanto miedo, ahora me acogía y me mostraba su belleza. Había encontrado mi propósito al enfrentarme a mis miedos y proteger mi espíritu. Decidí quedarme en el Perú, convirtiéndome en una investigadora especializada en criaturas y mitos sobrenaturales. Mi experiencia con los nahuales se convirtió en una inspiración para muchas personas que buscaban respuestas y protección en un mundo lleno de lo desconocido.